La idea de compartir este estudio teológico es con el fin de que podamos aprender más acerca de la palabra de Dios escrita, que es la Biblia, conocer términos y conceptos que nos ayuden a familiarizarnos más, cosas que quizás normalmente no se enseñan directamente en la iglesia, pero las cuales son importantes. La escritura dice que toda la Biblia es importante y útil para avanzar. Es importante que estemos entendidos y con conocimiento. El Señor nos muestra en su palabra que cuando los hombres tienen la palabra sin el Espíritu, con frecuencia están muertos, embotados y secos. Y cuando los hombres tienen el Espíritu sin la palabra, siempre hay una tendencia al fanatismo. En cambio, donde los hombres tienen la palabra y el Espíritu están equipados tal como el Maestro quiere que sus ministros lo estén. Y es importante que podamos conocer términos y conceptos que nos ayuden a obtener mayores conocimientos. Le pido al Espíritu Santo de Dios que guíe mi mente, mi corazón y mi boca, y que también abra las mentes y los corazones, que abra el entendimiento en cada uno para que podamos adquirir y aprender más conocimiento sobre la palabra escrita de Dios, que es la Biblia. ¿Y qué es la religión? La religión es el concepto de que la raza humana no está sola en el universo y que depende hasta cierto punto de eso que está más allá, superior como un punto de partida. Romanos 1, 20 al 23. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen, de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Claramente está que para nosotros Dios es una relación con nosotros. Nosotros los cristianos, los hijos de Dios, lo que tenemos es una relación con Jesucristo. No es una religión. La religión fue puesta por el hombre. La mejor manera de hacer teología es reconocer la Biblia como la autoridad y permitirle al Espíritu Santo que medie entre la palabra revelada por Dios y nosotros. ¿Qué es la teología? Es el estudio de Dios y sus relaciones con todo lo que Él ha creado. La Biblia dirige al teólogo a los temas que deben de ser creídos. También fija los límites externos de esa creencia. Como creencia necesario solo aquello que la Biblia enseña. La Biblia presenta verdades en medio de situaciones. La Biblia habla con claridad, sin quedar nublada por ideas preconcebidas y los conceptos errados de la persona. El Espíritu Santo inspira la escritura, guía la mente y el corazón del creyente. Juan 16:13. Encontramos lo siguiente: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Solo la Biblia tiene la palabra final. Somos viajeros que caminamos juntos por el sendero de la vida y deseamos anunciar lo que hemos aprendido acerca de Dios y sus formas de obrar. Por lo tanto, reconocemos a la Biblia como la única y absoluta verdad, siendo la palabra de Dios escrita. Fue escrita por hombres, sí, inspirada por el Espíritu Santo, que es Dios mismo. Ahora, la palabra Dios
es escrita en plural. Siempre que nos vamos a referir a la palabra Dios de nuestro Señor y Dios Jesucristo, que es la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, vamos a escribirla en mayúscula. Y cuando vamos a referirnos a cualquier otro Dios falso, vamos siempre a escribirla en minúscula, porque el único Dios verdadero es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es plural, es una palabra en plural, porque son tres personas en uno solo, una sola esencia. Es corporativo porque estas tres personas, que son la deidad en una sola esencia, tienen distinta función, pero una sola. El Hijo es la ofrenda que es entregado por el pecado. Cada uno tiene una función en la Trinidad. Así el Padre y así el Espíritu Santo. Y también encontramos la revelación general para todos. Lo encontramos en Romanos 1, 17 al 20. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. También encontramos revelación general en Salmos 19, 1 al 2. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. La revelación general es impersonal. No trata con nosotros, solo nos revela que hay un creador. También tenemos la revelación especial. En Hebreos 1, del 1 al 3, dice lo siguiente: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En Juan 1:14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra nos dice que la encarnación es parte fundamental del Evangelio, es aquel hecho de Dios por el cual Dios Hijo, siendo en sí mismo Dios y de la misma sustancia del Padre, aceptó tomar la naturaleza humana con el propósito de la redención y restauración del hombre. Jesucristo fue hecho hombre con cuerpo humano natural, manifestando los atributos comunes de la humanidad. Jesucristo era humano y divino. Cristo, el Dios hombre, era humano y divino a la vez. También encontramos en Filipenses 2, del 5 al 11. La actitud de ustedes debe de ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por lo contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo
y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esta es la revelación especial. Jesús es la revelación final, la expresión completa y perfecta especial de Dios. La composición del ser humano. El ser humano es tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Aquí tenemos dos diferentes conceptos, tricótomo y dicótomo. Tricótomo son los que creen que estamos compuestos por espíritu, alma y cuerpo. El dicótomo tiene la creencia de que el cuerpo, el alma y el espíritu son uno solo. Nosotros somos tricótomos porque así está escrito en la palabra y hacemos una real y única verdad lo que las escrituras nos indican. Pero hay algunas religiones o doctrinas que indican que somos dicótomos. Este es un concepto de lo que hemos dicho, de que creen que el espíritu, el alma y el cuerpo son uno solo, pero en realidad pues no es así. La Biblia nos lo deja bastante claro. Jesucristo es el nombre redentor de Dios. La salvación y las bendiciones de Dios son derramadas a través de ese nombre. No hay otro nombre, no hay otro Dios, no hay otro por el cual un ser humano pueda obtener salvación o vida eterna. El único por el cual todos van a llegar a ser salvos es en el nombre de Jesucristo. Solo a través de Él también nosotros podemos recibir las bendiciones que Él conquistó en la cruz para todos nosotros como hijos de Él. Por eso Jesucristo dijo, nadie va al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Qué gran verdad encierra esto. Es el camino, la verdad y la vida. Aquí encontramos información básica acerca de la Biblia. Contiene 1189 capítulos, 31.173 versículos y el nombre de Jehová aparece 7.736 veces. La Biblia está compuesta por 66 libros en su totalidad. Yo uso la Reina Valera 1960. Contiene 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. Estos libros también se pueden encontrar subdivididos, por así decirlo. Encontramos los profetas anteriores, lo que es Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Los profetas posteriores en la sección mayor, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. La sección menor, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y también conocidos como los profetas mayores y los profetas menores. Y se le llamó así profetas menores porque eran los profetas que hacían escritos más cortos y los profetas mayores fueron aquellos profetas que hicieron escritos aún más extensos. También encontramos los libros poéticos, Salmos, Proverbios, Job, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Tenemos los libros históricos, Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas. La Torá es la ley, conocida como Pentateuco. Penta
de 5, compuesta por los primeros 5 libros de la Biblia, que son la ley, compuesta por Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Nehemín. Nehemín son los profetas, Josué, el que salva, Jueces, el que gobierna, Samuel, el que escucha, y Reyes, los mensajeros. Es la forma en hebreo como se les conoce. La Tanakh. La Tanakh es el nombre de la Biblia hebrea. Toma inicial de las 3 divisiones generales por las cuales está compuesta la Biblia, porque está compuesta por la Torá, que es el Pentateuco, el Nevín, que son los profetas, y la Ka, que es de Ketubín, son los escritos. No fueron clasificados ni en la Torá ni en los profetas, conocidos como sapiensales, como lo es Job, Proverbios, Eclesiastés y entre otros. También encontramos términos como lo es paleotestamentario, que hace referencia a la época de Moisés, Josué, Jueces, Reyes, la cautividad y restauración. Intertestamentario, durante este tiempo se tradujo el Antiguo Testamento al griego en la versión Septuaginta. Y el término neotestamentario, que corresponde a la época de Juan el Bautista, Jesús, Pedro, Juan, Lucas, Judas y Santiago. Al nombre de Jehová se le llama tetragramatrón, porque es único. Es Jehová, el Eterno, Yahweh, Yahvé. Encontramos Hebreos 13:8, donde nos indica que Dios es inmutable, no está sujeto a cambios, se despoja de toda necesidad de cambiar. Aseidad, que Dios existe por sí mismo. Muchas veces nos hacemos la pregunta, ¿de dónde salió Dios? ¿Quién lo creó? Es que tenemos que comprender que Dios es el creador. Nosotros somos criaturas, nosotros somos creación y todo lo existente. Dios es el creador. En Juan 1, del 1 al 3, nos indica que Dios es inmutable, no está sujeto a cambios, se despoja de toda necesidad de cambiar. Y el concepto de aseidad básicamente es la base de su propia existencia, independiente, no necesita de las cosas creadas, es eterno, no tiene principio, no tiene fin, es sin causa, es independiente del tiempo. En Dios no existe el tiempo, Dios no mejora, Dios no empeora, no hay sombra de variación en Él. Él sigue, como dice la Escritura, Él sigue siendo el mismo de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. En Juan 1, del 1 al 3, dice, y en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Infinidad, el significado de que Dios está libre de todas las limitaciones. Perfección absoluta, la perfección de Dios para llevar a cabo sus designios. No presenta cabos sueltos. Dios es perfecto, único y sabio Dios, eterno, que siempre hace las cosas perfectas y completas. Dios es espíritu. Juan 4:24 nos indica que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren y entender que Dios no hace lo que le da la gana, hace las cosas de acuerdo con su designio, su carácter y su naturalidad. Dios es más grande que los atributos y hace su santa y divina voluntad. Espero que haya sido de mucha bendición este estudio teológico. Si le ha gustado, si usted tiene preguntas, si quiere aprender algo sobre algún tema bíblico
por favor dejen sus comentarios, escriban abajo, dejen sus comentarios. Si les gustó, si ha sido de gran edificación, si adquirió conocimiento, porque sus preguntas pueden ser mis preguntas también y de esa manera aprendemos todos. Una pregunta que no tengamos se convierte en una investigación y una búsqueda en la Biblia, que es la palabra de Dios, y guiados por el Espíritu Santo obtenemos la respuesta. Y esto ayuda a seguir edificando y que el cuerpo de Cristo, que somos la iglesia, todos los miembros, la familia de la fe, los creyentes, seguimos adquiriendo mayor conocimiento y conociendo más acerca de nuestro Señor Jesucristo. Los bendigo grandemente en el nombre de Jesús